Amén. Ya, gracias, Luz. Esta noche nos quedan solamente unos pocos versículos del capítulo 10 y empezamos con el 11, hablando de la fe. Entonces, en el capítulo, lección 24, capítulo 10, versículo 35 y 36, dice así: no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque no es necesaria porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta palabra, sí, algunas veces nosotros leemos estas palabras en la Biblia y en español o en los idiomas modernos, y aunque se repiten en nuestros idiomas modernos, el original es otra palabra. Por ejemplo, esta palabra: no perdáis vuestra confianza. Sí, en la Biblia se usa la palabra confianza, que básicamente es la palabra fe. Fe y confianza se intercambian. Porque si yo tengo fe en Dios, no solamente creo en Dios, pero confío en Dios. Cuántas conversaciones, y yo estoy seguro que ustedes la han tenido, de personas que te dicen: yo creo en Dios. Entonces, la próxima vez que alguien te dice: yo creo en Dios, pregúntenle la segunda pregunta: ¿pero usted confía en Dios? Y ahí se paró todo, ahí se detuvo la conversación. Porque tener fe en Dios significa confiar en Dios. Pero aquí, cuando dice: no perdáis vuestra confianza. Y esta palabra confianza es la palabra, está compuesta por dos palabritas: todo y hablar. Entonces, básicamente, esta palabra confianza significa libertad para hablar sin reservas, con total libre expresión. Confianza, audacia, seguridad. Es cuando te pinta el cuadro de una persona que tiene tanta confianza en un lugar que está rodeado por gente, que tiene la libertad de decir lo que piensa. Entonces, esta palabra confianza es una palabra linda, hermosa, que Dios dice: tengan la libertad para creer en esto, tengan la libertad para confiar, porque cuando yo tengo esta confianza, tiene un premio muy grande. Y entonces ahora, cuidado, porque ahora me da como una revelación acerca de recibir la promesa. Dice que es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y en el capítulo 6, me acuerdo que el escritor también dice que aquellos hombres de fe y mujeres de fe obtuvieron la promesa mediante la fe y la paciencia. Mediante la fe y la paciencia. Me acuerdo de Abraham, ¿no? Que es el padre de la fe. Y porque él, ustedes saben bien que sí, que él tuvo fe, el padre de la fe, pero Dios le prometió que iba a tener un hijo, ¿verdad? ¿Y qué perdió? La paciencia. ¿Por qué? Y porque cuando la esposa le dijo: está bien, ¿por qué no tienes un hijo con la esclava? Y ahí no perdió la fe, perdió la paciencia. Y cuando nosotros empezamos, porque todos nosotros tenemos fe. Me he dado cuenta en muchos años de caminar, todos nosotros tenemos fe, todos nosotros creemos que Dios es un Dios sobrenatural, el Dios de lo imposible, el Dios que sana, restaura, hace milagros, resucita muertos, lo que sea. Todo el mundo aquí tiene fe. El problema no es la fe, el problema es la paciencia. El problema es la paciencia. ¿Por qué? Y porque empezamos a preguntar, cuando le estamos creyendo a Dios por algo y no lo vemos, empezamos a preguntar: ¿y Señor cuándo? ¿Y Señor cómo? Que eso fue exactamente lo que hizo Abraham, ¿se acuerdan? Señor, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer siendo que yo no tengo un primogénito? Solamente tengo a mi mayordomo. Señor, ¿cómo?
Cuando uno empieza a preguntar cómo, Señor, y cuándo, Señor, ahí empiezo a perder, no la fe, la paciencia. No. Entonces, aquí me está diciendo que no tire, no desperdicie este coraje, esta confianza, esta audacia, esta confianza libre, intrépida, que ellos habían estado mostrando mientras soportaban esta persecución, ¿no? Parecía que, claro, que hacía varios años que estaban siendo perseguidos. Entonces ahora su fe no, la paciencia se estaba aflojando. Y entonces el escritor le dice, si ustedes persisten en esto y continúan con la fe en Cristo Jesús como su sumo sacerdote, recibirán salvación. Pero si se rendían al miedo y regresaban a los sacrificios del templo, estaban cometiendo apostasía. Algo del cual, una acción que no iba a tener recuperación, porque esa acción de volver a los sacrificios los iba a separar de la presencia de Dios. Sin fe, bueno, me adelanto, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Esta palabra, para que obtengáis la promesa, para que recibamos esta promesa, es llevar la promesa, recibirla, pero para que se cumpla el propósito de Dios. Todo lo que Dios nos promete siempre tiene un propósito. No es para darnos un gustito. O no es para que nos... todas las promesas que Dios nos tienen propósitos, ¿no? Y entonces el escritor dice, resistan. Resistan y tengan la fe, resistan y tengan fe en la sangre de Cristo, ¿no? Aquellos que no permanecieron bajo esta persecución, sino que renunciaron a su profesión para regresar a los sacrificios, esa gente, fíjense, que yo creo que mientras estaba escribiendo esto me di cuenta que me olvidé de explicar algo. Dentro de la congregación de los hebreos, la gente que recibió esta carta, había gente salva. Pero aparentemente había otro grupito de judíos que habían hecho una profesión de fe, pero verdaderamente no habían puesto su fe en Cristo Jesús. Como que aquellos que hemos estado en el ministerio por muchos años, sabemos lo que es ver a mucha gente pasar al frente, a los que están en liderazgo, en grupos pequeños, en células. Ustedes han visto que hay mucha gente que oran. Oh, sí, yo acepto, pero después verdaderamente no recibieron a Cristo, porque no pusieron su fe y su confianza en Cristo Jesús, ¿no? Entonces aquí se ve el fruto de la salvación. Aquí se ve el fruto de la salvación. ¿Y sabe cuál es el fruto de la salvación? Que cuando viene una prueba, cuando viene el lugar apretado, entonces la persona mantiene su fe en Cristo Jesús. Ustedes saben bien, por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero las estadísticas nos dicen que toda la gente que entra por las puertas de nuestra iglesia pueden orar, pueden recibir a Cristo, pueden hacer confesión de fe, entre comillas, pero se tienen que quedar por 3 meses. El que se queda en 3 meses, ahí uno se da cuenta que como que la fe, verdaderamente pusieron la fe en Cristo Jesús. Pero muchos desaparecen después de 1 mes, 2 meses. ¿Por qué? Es clásico esto, es clásico. Porque viene la persecución. ¿Y se acuerdan de la parábola del sembrador? Que esa semilla cae, pero después vienen los afanes de la vida, las presiones, ¿y qué pasa? ¡Pum! Se pierde la semilla. Entonces el escritor le dice, especialmente al grupo de hermanos que estaban ahí vacilando,
estaban ahí dudando, preguntando, ¿nos vamos o nos quedamos? Porque aparentemente había hermanos en la comunidad, esta comunidad, que ya estaban listos para volver a los sacrificios del templo. Entonces él le dice, tengan paciencia, no pierdan la paciencia, no pierdan la confianza, tengan paciencia, porque tener paciencia es hacer la voluntad de Dios. Y ustedes saben bien que esta palabra paciencia es una palabra bien interesante. Es la palabra permanecer debajo. Es decir, permanecer debajo. Paciente, eso es lo que significa. Permanecer, quedarse debajo de algo. Es como cuando uno es paciente, se somete. Se somete. ¿No? Entonces él le dice, ustedes tienen que permanecer. Espere. Acá le está diciendo, tengan paciencia, ¿no? Bueno, le está diciendo, sométanse. Porque la palabra paciente es someterse. Sométanse, y aparentemente, acá lo que le está diciendo es, sométanse bajo las persecuciones. Y no traten de escapar de esas persecuciones renunciando a la fe que han puesto en Cristo Jesús. Yo me acuerdo hay un pasaje en el libro de Jeremías muy fuerte. ¿Y por qué? Y porque ahí está Judá y el rey Sedequías, que está rodeado por un ejército de Babilonia. Y los rodearon casi por 2 años. Y los aprietaron. Y entonces un día el rey Sedequías se cansó y mandó a buscar a todos los profetas. ¿No? ¿Qué dice Dios? Y claro, los profetas igual, siempre. Que Dios dice que te va a dar victoria, que Dios dice que te va a dar esto y que no todo te va a ir bien. Y por ahí había un profeta que se llamaba Jeremías. Y Jeremías no le dijo. Fue y le dijo esto: Rey, así dice el Señor. Te va a ir bien, pero si te sometes al cautiverio babilónico y si no peleas con Babilonia, deja que entren. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Y por qué le dijo eso? Porque el ataque de Babilonia era una disciplina que Dios tenía para ellos. Porque habían perdido la fe en Jehová. Y habían pensado que podían poner su fe en Egipto, en otra nación. Entonces Dios dice, sí, bueno, está bien. Entonces le voy a mandar a los de Babilonia para que se los lleven cautivos. Y Jeremías le dice, te va a ir bien, pero sométete a la disciplina de Dios. Lo que le estaba diciendo, no le estaba diciendo sométete a Babilonia, sométete al trato de Dios. Y no tengas cuidado porque te va a ir bien, le dijo. Es decir, te van a llevar a Babilonia, pero donde estés te va a ir bien. Mire qué cosa, ¿no? Y porque la resistieron, entonces los babilonios se cansaron, rompieron toda la ciudad, que destruyeron el templo porque ellos no se quisieron someter a la disciplina de Dios. Ese es otro tema, pero es importante tener paciencia. Que cuando vienen las persecuciones, que cuando vienen los problemas, que nos quedemos debajo, que nos sometamos a la mano de Dios. Y el que se somete a la mano de Dios, aunque sean situaciones difíciles, obtienen la promesa, porque hacen la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, y aquellos que renunciaron, porque en el versículo 37 dice, sométanse a la voluntad, sométanse, sean pacientes, a las persecuciones, no se escapen. ¿Por qué? Porque ahora siempre viene una palabra de esperanza, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Y por qué él le dice esto? Bueno, le voy a leer los tres versículos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces acá nos está diciendo, mire que esto tiene todo sentido, ahora se lo voy a explicar. Esto es todo como una
un cuadro entero, una ilustración entera. Ahora ustedes van a ver qué significado tiene esto. Él está diciendo, tengan paciencia. Paciencia significa quedarse debajo. Esa es la palabra, quedarse debajo, someterse. Y el que tiene paciencia se somete hace la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué? El que hace la voluntad de Dios dice, va a obtener la promesa. Obtiene la promesa. Bueno. Y después en el versículo 37, 38 y 39 le dice, porque aún en un ratito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agrada a mi alma. Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que todo este pasaje, ¿sabe? Con lo que vio que le expliqué esto de Jeremías, que le dijo que se someta al ataque de Babilonia, que Dios, que le iba a ir bien. ¿Sabe dónde están estos pasajes escritos en el Antiguo Testamento? En el libro de Habacuc. ¿Y qué es Habacuc? Habacuc es un profeta que también ve a los enemigos rodear a Jerusalén. Y entonces Habacuc le dice, momentito, Señor, espérate, un momentito. Tú no puedes, ¿cómo es que estás haciendo esto? Que esta gente va a entrar a Jerusalén, a tu ciudad santa, y nos va a sacar de acá y va a destruir toda esta ciudad. No puede ser. No puede ser. Señor, no, porque tú eres santo y esta ciudad es santa y tú eres perfecto y tú eres santo. Tú no puedes permitir. Y mire lo que le dice. Tú no puedes usar a los caldeos, a los de Babilonia, como un instrumento de disciplina, porque tú eres santo y los babilonios están todos endemoniados. ¿Cómo vas a usar a esta gente? Y entonces, en el capítulo 2, Habacuc, famoso versículo, dice, yo me pondré acá y voy a orar y no me muevo hasta que reciba una respuesta. ¿Y sabe lo que Dios le dice? Dios le dice, sí, te voy a explicar lo que está pasando. Yo soy el que está mandando a los caldeos. Yo soy el que está mandando disciplina. Y entonces ahí le dice, yo estoy mandando disciplina, pero no se hagan problema, porque viene la salvación. Y mientras estén pasando por esta disciplina, estén pasando por este cautiverio, y ahí viene esta palabra, el justo vivirá por fe y no retrocede. Si eso del justo vivirá por fe, en el contexto del Antiguo Testamento, tenía que ver con Israel pasando por este cautiverio. Y se los van a llevar, pero mientras ustedes estén en este cautiverio, vivan por fe. Vivan por fe. Porque el creyente tiene que vivir por fe, le va bien o le va mal. Qué fácil es vivir por fe cuando todo va bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ¿por qué? Porque dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy pasando por una dificultad, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por lo que sea, primeramente el Señor me dice, tengan paciencia, tengan paciencia. Y no solamente eso, pero vivan por fe, vivan por fe. ¿Por qué? Porque yo lo voy a sacar. No lo dejo ahí. El que va a venir, vendrá. Y no tardará. Y no tardará no en mi horario, en el horario de Él. En el horario de Él. Entonces, fíjese qué poderosa verdad. Qué poderosa verdad. Aquellos que están pasando por pruebas, dificultades, persecuciones, todo. Primeramente, el escritor dice, ¿se acuerdan ayer? Mantengamos firme, sin fluctuar. Sin fluctuar. La esperanza, esperanza, esperanza. Pero ahora va a introducir un nuevo concepto, no esperanza, va a introducir el concepto de la fe. De la fe. A ver, antes de entrar al capítulo 11. Esperanza. Espere. La esperanza espera. Por eso se llama esperanza.
La esperanza espera. La fe ve. Hay diferencia. Hay una diferencia. Porque la esperanza está esperando que llegue el colectivo, que llegue el avión. Todavía no llegó, pero la esperanza está en la esquina esperando. La fe no. La fe, aunque esté en la esquina esperando y todavía no llegó, la fe dice, no, ya llegó, está acá. No, si no hay nada. No, pero yo ya lo veo. Pero yo no veo nada. No, pero que la fe ve las cosas que no se ven. Entonces, hasta ahora me ha hablado de esperanza. Mantengan la esperanza, no suelten la esperanza. Ahora va a introducir esta palabra, fe, que ahora la va a definir. ¿Y qué le está diciendo? Nosotros mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros mantenemos nuestra fe en nuestro gran sumo sacerdote. Nosotros mantenemos la fe de aquel sumo sacerdote que se está apareciendo en el cielo, en el santuario no hecho de manos, y que está ministrando por nosotros. Que está intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos esa fe que todo lo que Cristo hizo lo completó, que ya no queda más nada para completar, todo está completo. Nosotros tenemos esta fe. Tenemos una fe de que Cristo es nuestro sumo sacerdote y Él está intercediendo por nosotros en el santuario, en el cielo. Fiel es, entonces dice, no suelten esta promesa porque fiel es el que prometió. Fiel es, ¿sabe lo que significa fiel? Lleno de fe. Lleno de fe. El primero que está lleno de fe es Él, Jesús. Él tiene tanta fe que cuando Él promete algo ya sabe que lo va a cumplir. Entonces dice, mantengan, agárrense de eso. ¿Por qué? Porque aunque pasen por lo que sea, un poquito más, y el que ha de venir, vendrá. Él se va a aparecer en tu vida. Por eso me dice, el justo vivirá por fe y no retrocede. Quisiera que entienda, por favor, la palabra justo. La palabra justo significa el que tiene lo justo para pararse delante de Dios. El que tiene justicia para pararse delante de Dios. Y ustedes saben bien que nosotros no tenemos ninguna justicia. La justicia se nos fue dada. Se nos fue dada para que nosotros estemos en la presencia de Dios. Entonces, aquel que tiene justicia para pararse delante de la presencia de Dios, tiene justicia porque vive por fe. Por fe. Por fe. Entonces esta exhortación a la paciencia es reforzada con la promesa de que el Señor viene para intervenir, ¿no? Un poquito, el que vendrá va a venir y no se va a demorar. ¿Se acuerdan de la palabra de Habacuc? Habacuc le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. De ahí, de estos pasajes, el escritor a los hebreos le dice a estos hermanos lo mismo, ¿no? Y fíjese que esta expresión, el que tiene que venir, vendrá, es una expresión muy judía. ¿Se acuerdan los discípulos de Juan el Bautista? Cuando lo ven a Jesús, ¿sabe lo que le dijeron? ¿Eres tú el que viene, el que va a venir o tenemos que esperar a otro? Ese es el pasaje de Habacuc. Porque eso se repetía mucho. El que debe venir es el que tiene que venir. Eso se hablaba estrictamente del Mesías, ¿no? Y el justo entonces vive por la fe. Claro, nosotros ya sabemos que Cristo viene. El asunto es, ¿pero se va a aparecer en tu vida? Esa es la fe. Esa es nuestra fe. Pero nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe, y mire esto, para preservación del alma. Para preservación del alma. ¿Saben una cosa? Cuando yo pierdo la esperanza,
pierdo la esperanza. ¿Sabes lo que pasa con mi alma? Hay personas, por ejemplo, que tienen ataques cardíacos, ¿no? Pero no fatales. Un ataque cardíaco, ¿y qué pasa con el músculo cardíaco? Se afectó. Y hay personas que después le queda como un cierto porcentaje del músculo cardíaco que no funciona bien. Cuando yo empiezo a perder mi esperanza, y ahora le voy a hablar, quiero hablarles acerca de esto, porque esta tarde tuve una conversación con una persona muy, muy profunda, una persona muy confundida, y le hablé de esperanza, Es que cuando yo pierdo esa esperanza, ¿sabe lo que pasa con mi alma? Se afecta y empieza a perder la capacidad de esperar. Y hay personas, por ejemplo, que uno le dice, Dios te habla, y Dios te va, y te miran así como, sí, ya lo escuché esto 20 veces, 200 veces, y no me ha pasado nada, y yo todavía. Entonces, ves en su cara, en su reacción, que han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, el alma se afecta. Mi alma se afecta. Pero acá me dice, escúcheme bien, el justo, el que tiene el lugar correcto delante de la presencia de Dios, el que es aceptado delante de Dios, vive por la fe. Vive por la fe. Y esta palabra está en Habacuc 2.4 y ahora está en Hebreos 10.38, pero también Pablo la repite en Romanos 1.17, en Gálatas 3.11, y quiero que ustedes sepan cómo empezó toda la reforma llamada la Reforma Protestante. Empezó con un monje católico llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico, profesor en el seminario católico en Alemania de gente que aspiraban a ser curas. Pero era un profesor de griego. Pero como en aquel tiempo el Nuevo Testamento no estaba traducido a los idiomas modernos, a él el Espíritu Santo le puso de traducir todo el libro de Romanos del griego al alemán. Lo hizo como escondido, porque si se enteraban, ¿y saben lo que hizo? Empezaron con un grupito a traducir del griego al alemán, y cuando llegan a Romanos 11:17, donde dice, pero el justo vivirá por su fe, se paró todo. Y ahí empieza todo. Ahí se dan cuenta que la salvación no es por obras, no es por un bautismo, no es por un ritual, es por la fe. Es por la fe. Y ahí empieza, esa fue la chispa, ¿no? La persona justificada es justificada por Dios en base y en su respuesta a su fe en el Señor Jesús. Se lo voy a repetir. La persona justificada es justificada por Dios, porque Dios es el único que puede justificar. Dios es el único que te puede declarar justo. Él es. Igual que un juez en el tribunal es el único que te puede bajar el martillo así y puede decir inocente o culpable. Bueno, Dios es el juez de todos. Y Él es el único que me puede justificar. Pero Dios me justifica sobre la base, sobre la respuesta que yo tengo a Cristo Jesús en fe. Si yo respondo en fe al mensaje de Cristo Jesús en la cruz, de la sangre derramada, entonces ahí Dios me justifica. ¿No? Y entonces aquí el escritor está diciendo, no tengan una confianza, una fe intelectual. Tienen que tener una fe que preserva el alma para salvación, ¿no? Y mire lo que significa retroceder, para terminar el capítulo 10. ¿Sabe lo que significa la palabra retroceder? Encogerse en miedo. Encogerse. Encogerse. Y nosotros no nos escogemos, no nos achicamos delante del miedo, pero vivimos por la fe, ¿no? Bueno, estoy pensando, ok, antes de entrar al capítulo
11. Hoy estaba hablando con una persona muy inteligente, brillante, nacida y criada en un hogar cristiano, pero está teniendo unas crisis de fe muy grande y le echa la culpa a todo el mundo, le echa la culpa a la iglesia, le echa la culpa a la gente, y básicamente lo escuchamos, hablamos, pero me di cuenta que esta persona ha perdido su esperanza. ¿Y en esperanza en qué? En esperanza en que Dios va a intervenir en su vida. Yo no estoy hablando si cree en Dios o no cree en Dios. Yo estoy hablando de una esperanza. Le voy a cambiar la palabra. En una expectativa. Expectativa. Y entonces cuando empecé a indagarlo, me empezó a cuestionar un montón de cosas. Pero yo no sé si creo en esto y yo no sé si creo en lo otro. Claro, cuando uno empieza a cuestionar verdades básicas, empieza a perder la esperanza. Y entonces, déjenme hablarle de esto, porque ustedes se van a encontrar con personas así, que han perdido la fe. Entonces, cuando pierden la fe, cuando pierden la esperanza, y estoy siendo muy claro en esto, pierden la esperanza, pierden la expectativa de que Dios va a obrar en sus vidas. El alma se empieza a afectar para la preservación del alma. El alma se empieza a afectar como un músculo que empieza a perder la elasticidad y empieza a perder la efectividad. Mi alma se empieza a encoger. A encoger. Entonces, básicamente terminamos hablando de la realidad de Dios en su vida. Es decir, le tuve que preguntar, le dije, perdóname, pero te tengo que hacer una pregunta muy básica, muy fundamental. ¿Crees en Dios? Sí. Bueno, pero si crees en Dios, ¿sí? Si crees en Dios, entonces vas a tener el espíritu de... Vas a creer. Si crees en la existencia de Dios, eso va a producir una creencia en Dios. Y si crees en Dios, eso va a producir esperanza. Esperanza. ¿Y por qué? No me quiero ir profundamente por lo loco, pero miren esto. La Biblia dice que Dios creó los cielos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Yo le expliqué esto, ¿no? En el universo hay tres elementos principales: el tiempo, la materia y el espacio. Y los científicos nos dicen que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron que ser creados simultáneamente, en el mismo instante. ¿Por qué? Porque la materia no puede existir sin espacio. Porque si se crea la materia, ¿dónde la van a poner? Tiene que tener espacio. Y si la materia está en el espacio, entonces ¿cuándo fue puesta? Hace falta tiempo. Entonces los científicos te dicen que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron que ser creados en un instante. En un instante. Claro, ese es Génesis 1:1. En el principio, tiempo, Dios creó los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Los creó juntos, de repente, ¡pum! No los creó divididos. Tuvo que crearlos juntos, porque separados no. Pero miren lo que me dicen los científicos ahora. Esperen. Si hubo un momento de tiempo donde empezó la creación, el que creó el tiempo, el espacio y la materia, tenía que estar afuera del tiempo.
como alguien, porque tuvo que existir antes de que el tiempo fuera creado. Si no, no tiene sentido. El creador tuvo que ser antes del tiempo. Y hoy los científicos nos están diciendo que el tiempo tiene muchas dimensiones. Que está el tiempo nuestro, pero después hay otra dimensión. Y matemáticamente te comprueban que hay 10 dimensiones de tiempo. Algunos dicen que hay 40. Yo sé que no hay 40 dimensiones de tiempo. Hay un número infinito de dimensiones del tiempo. ¿Eso sabe lo que significa? Que cuando Dios creó fuera del tiempo. Por eso creó el tiempo. Alguien creó este teléfono. Alguien creó este teléfono. Pero el que creó el teléfono no está acá dentro del teléfono. No puede estar dentro de este teléfono. El que creó este teléfono estuvo fuera de este teléfono. Y lo mismo con la creación. Pero fíjense entonces, Dios, el creador de todas las cosas, ahora ese Dios tiene un nombre. ¿Sabe cómo se llama? Padre. Padre. ¿Y qué significa que Él es Padre? Tiene hijos. Tiene hijas. Cuando Él creó, no solamente creó espacio, tiempo, materia. ¿Sabe para qué creó todas estas cosas? Materia, tiempo, espacio. ¿Sabe para qué los creó? Para sus hijos. Porque Él es Padre. ¿Sí o no? Yo le tuve que explicar esto en una forma básica. Y cuando un buen papá es papá y tiene hijos, ¿qué hace el padre? Le ayuda a sus hijos a planificar su vida. Tiene deseos para sus hijos. Esta es la palabra. Tiene propósitos para sus hijos. Un buen padre, una buena madre. Bueno, Dios también. Cuando Él creó los cielos y la tierra, el espacio, el tiempo, Él ya era padre. Y ya en su mente tenía a todos sus hijos. Y ya le había preparado planes para cada uno de sus hijos. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando yo creo en Dios, no solamente creo en la existencia de Dios, pero yo estoy creyendo también que Dios es el creador y que Dios es mi creador y por ende Él tiene un propósito para mi vida. Todos estamos de acuerdo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Tenía Dios un propósito para David, el rey David? ¿Sí o no? Claro. Fíjese, el propósito que Dios tenía con David, ¡qué propósito! De David iba a salir el Mesías, el hijo de David. Imagínense, qué propósito tenía el padre con el rey David. Pero yo le voy a hacer una pregunta. En su conocimiento y sabiduría eterna, Dios planificando la vida de David, ¿sabía Dios el Padre que David iba a ser un sinvergüenza? Un sanguinario. Un mujeriego. ¿Sabía eso David? ¿Dios? Ajá, sí lo sabía. Sí lo sabía. Sin embargo, nada cambió el plan de Dios para David. Todas las metidas de pata que hizo de David, ¿eso no cambió el plan de Dios? Porque Dios, nuestro Padre tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y los errores de nuestra vida, le voy a decir más. Nosotros en la clase de sanidad tenemos un principio que enseñamos, que es este. Dios es tan grande que ya hizo provisión para tus errores. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Porque si yo no creo eso, me voy a deprimir y voy a perder la esperanza. Y mi esperanza y mi fe
tiene que estar basada no en lo que yo hago, en lo que Él planificó. A lo menos que yo retroceda y que yo pierda y abandone mi fe en Cristo Jesús. Saben que hoy, especialmente en la generación de los jóvenes y en nuestros países, esto es lo que yo veo, se perdió la esperanza. Y quiero decirle algo, especialmente a todos ustedes, lo que yo le voy a decir ustedes lo van a entender, ¿sí? Nuestra fe y nuestra esperanza no está basada en lo que vemos en el noticiero esta noche. Porque lo que vamos a ver en el noticiero va a ser horrible, terrible. Que anoche cometí un error y miré el noticiero. El noticiero de acá y el noticiero de allá. Ay, 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 qué deprimente. El de acá, aquí en Estados Unidos, es deprimente acá. Que todo está subiendo, que todo esto, que hay falta de esto y hay un montón de gente atea, enemigos de Dios que están metiéndose en todo y esto, bueno, un montón de cosas. Después cometí el error de ver el noticiero de allá. Ay, 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 ay. Qué desastre. Sí, qué desastre. Pero ¿saben una cosa? Nosotros no retrocedemos. Nosotros no nos encogemos en miedo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Mire, si ustedes me permiten, me voy a adelantar un poquito. Y esto lo vamos a dejar para el lunes próximo. ¿Sabe lo que dice el capítulo 11 de Hebreos, versículo 3? Miren lo que dice. Que por la fe, Dios, que nosotros entendemos, dice, que nosotros entendemos, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Espérese que se lo voy a traducir. Mire lo que dice, le voy a usar la palabra correcta. Por la fe nosotros entendemos, pero no con esto, por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es ver lo que no se ve y recibir lo que todavía no llegó. Ok. Por la fe nosotros entendemos haber sido constituido, y constituido es la palabra enmarcado. Es como cuando uno pone algo en un cuadro, enmarcado, ¿sí? Constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y mire lo que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Todo lo creado por la palabra de Dios. Y la palabra ahí no es la palabra logos, es la palabra rema, que significa palabra ungida, palabra para un momento, palabra que tiene una asignación específica. Y por la fe nosotros entendemos eso. Entendemos que Él, y ahora le digo la grande, Él no creó el mundo. El mundo. La palabra ahí es la palabra edades. Edades. ¿Sabe lo que Dios creó? Creó las edades. En el mismo momento que Dios creó las edades, el tiempo. Creó tiempo y después creó espacio y después creó la materia. Dios es el creador de los tiempos. Dios es el creador de los tiempos. Todo ha sido creado en los tiempos de Dios. El salmista dice, en tus manos están mis tiempos.
y te voy a, yo no sé por qué esta tarde me cayó fuerte esta palabra. Dios sabía, mire, el gran padre, ¿quién es el padre de la fe? Abraham. Sí, pero Abraham perdió la paciencia. Y mintió. Le tuvo miedo al rey de Egipto, al Abimelech, y le mintió. Le dijo que Sara era su hermana. Es decir, perdió la fe. ¿Sabía Dios que Abraham era medio flojo? Sí. ¿Sabía Dios que él era un mentiroso? Sí. ¿Sabía Dios que iba a perder la paciencia? Sí, pero nada cambió. No cambió nada. No cambiaron los planes de Dios. No cambiaron. ¿Sabía Dios todo lo que iba a hacer David? Sí, no cambió nada. Los propósitos de Dios se cumplen. Porque los propósitos de Dios fueron creados de antes de la fundación del mundo y con Dios sabiéndolo todo. Todo. Entendiendo todo. Y entonces ahora el escritor dice, ¿saben qué? Entendiendo eso, no pierdan la fe. No pierdan la fe. Y no pierdan la esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió todo lo que Él dice. De la misma manera que Él enmarcó a todo el universo en su lugar, también va a enmarcar las cosas en tu vida. Me tocó la expresión de para la preservación de mi alma. Sí. Yo vi en esta persona con la cual hablé esta tarde que ya su alma estaba afectada. Y saben una cosa, dicho sea de paso, la gente que pierde la esperanza, le voy a dar un secreto, se encuentra otra gente que pierde la esperanza y se hablan y se animan entre ellos. Sí. Y si encontrás a alguien que ha perdido su esperanza, ha perdido su fe, dale una palabra de ánimo y no te juntes con esa persona. No podés tener comunión íntima con una persona así. Es solamente para ministrarle, para dar una palabra de fe, orar y ya. Sí, Emilio tiene una sabiduría, Emilio. Dice que el viento los amontona. Muy bien, sí. Todos los quejones, los que tienen quejas, siempre le echan la culpa a este, al otro. ¿Y saben qué? Dios verdaderamente es merecedor de nuestra fe. Mire lo que le voy a terminar diciendo. Me faltan 2 minutos. Mire, Dios, creer en Dios, produce fe, y la fe, esperanza. Aunque pase lo que pasa, nosotros necesitamos esperanza porque necesitamos tener una expectativa de que Dios va a intervenir en nuestra vida, de que el que viene va a venir pronto, se va a aparecer en mi vida. Ok, esa es una. Mire la opuesta. Mire la opuesta. No tengo esperanza porque no tengo fe, porque no creo en Dios. ¿Sabe cómo se llama esto? Es una persona atea. El ateo no cree en Dios, no tiene fe y por ende no tiene esperanza. Y se pueden leer cientos de libros y cientos de artistas que cometieron suicidio, que se pegaron un tiro en la cabeza, que se tiraron de... ¿Por qué? Porque no tenían esperanza. Entonces se preguntaron, ¿es todo esto lo que... ¿Es todo esto lo que yo veo? ¿Es todo? ¿Hay algo más en la vida? Y como no creían en Dios y no tenían fe, perdieron la esperanza y lo que veían era todo lo que veían. Entonces, mejor me pego un tiro en la cabeza y me voy. El ateo. El creyente que cree en Dios, tiene fe en Dios, cree en Dios, tiene fe y por eso tiene esperanza. El ateo no cree en Dios, no tiene fe y no tiene esperanza. Ahora miren, lo que le voy a decir ahora no lo sé explicar bien porque esto fue algo que me mostró el Espíritu Santo. Muchos creyentes viven en el medio de estas dos cosas. Viven en el medio. Sí, creo en Dios, pero... Y te usan la palabra, sí, pero creo en Dios, pero como que del primer paso no pasan al segundo y al tercero.
Sí, yo creo en Dios, creo que Él existe, pero estoy teniendo un problema con mi fe. Y porque tengo un problema con mi fe, perdí la esperanza. Oh, pero entonces, ¿qué? Porque yo le pregunté esta esperanza. Entonces le dije, ¿eres un ateo? No, 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 yo creo en Dios. Sí, entonces le dije, ¿sabes qué? Estás tratando de vivir en medio de estas dos cosas. Y no se puede vivir. En Dios, o es esto, o es lo otro. Estas son cosas serias que nosotros tenemos que aprender para vivir nuestra vida, porque ¿saben qué? El mundo nos está mirando. A veces se tiene fe y esperanza en el fin, pero no durante la vida. Sí, eso se llama escapismo. Tenemos fe de que un día va a venir Jesús y nos va a llevar al cielo. Ah, y entonces, ¿qué clase de testimonio tenemos? ¿Qué clase de testimonio le mostramos al mundo? Ah, no, el Señor nos va a llevar un día. No, un momentito. ¿Para qué nos dejó acá todavía? Para que seamos un testimonio de nuestra fe. ¿Y nuestra fe qué? A través de la persecución, de las pruebas, retenemos nuestra fe y no nos encogemos en miedo y nos quedamos esperando, porque el que viene, en un poquito, viene. Y el justo vivirá por su fe. Amén. Espíritu Santo, gracias por estas verdades. Y Señor, sabemos que venga lo que venga, nosotros vamos a retener nuestra fe. Vamos a retener nuestra fe. Si no retenemos nuestra fe, Señor, en ti, ¿en dónde la vamos a poner? ¿En quién la vamos a poner? No hay otra opción. No hay otra opción. No hay otro camino. No hay otro camino. Señor Jesús, gracias por venir a mostrarnos el camino de fe. Gracias, Señor, por estas verdades. Gracias, Espíritu Santo, por tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Todos aquellos que están, y yo sé que estamos pasando, podemos creer esto, escúcheme bien, podemos creer esto para nuestra vida personal, pero también podemos creerlo para nuestra nación, para nuestra tierra. ¿Ok? Entonces, miremos los testimonios. A mí me gusta, ¿no? Me divierto ahora mirando un poquito las noticias, pero llega un momento en que me entristece tanto que uno se deprime. Y entonces en ese momento uno tiene que decir, no, pero a mí no. No, esto a mí no me toca. Yo tengo fe. El que va a venir, vendrá. Amén. Y amén. Bueno, el lunes próximo empezamos con el capítulo 11. Y ahí se va a definir lo que es la fe. Y la palabra esa es poderosísima. Poderosísima. Sí, oren por la... ¿Saben qué? Yo oro para que, primeramente, no que Dios derrame su paz sobre Argentina. Sí, amén. Pero también oro para que Dios derrame su paz sobre sus hijos y sus hijas, porque nosotros no estamos exentos de ponernos ansiosos y nerviosos en todo lo que está pasando. Y por eso que la paz de Dios, shalom, shalom, paz a vosotros, como decía Jesús, ¿no? Se aparecía y le dice, paz a vosotros. Y que la paz de Dios esté con ustedes y que les dé una oportunidad a cada uno de ustedes a demostrarle a sus amigos, a sus vecinos, que están mirando el mismo noticiero y los mismos reportes, que ustedes tienen paz en Dios y nuestra fe en el Señor. Amén.